establece que un emprendedor es una persona o grupo de personas que tienen la motivación o capacidad de detectar oportunidades de negocio, organizar recursos para su aprovechamiento y ejecutar acciones de forma tal que obtiene un beneficio económico y social por ello. Aquí es cuando se da cuenta de que hay una necesidad dentro del mercado y que puede, mediante servicios o productos, satisfacer esas necesidades. Acá es cuando se determina, ¿verdad? Acá es donde yo puedo decir, bueno, detecté que hace falta X cosa en este mercado o en esa zona del país, entonces yo puedo satisfacer esto. Y un emprendimiento es una manera de pensar orientada hacia la creación de riqueza para aprovechar las oportunidades presentes en el entorno o para satisfacer las necesidades de ingresos personales, generando valor a la economía de la sociedad. ¿Pero qué es una pyme? La Caja Costarricense del Seguro Social clasifica a las empresas según el tamaño y su cantidad de trabajadores. Entonces, las microempresas son las que tienen de 1 a 5 trabajadores, las pequeñas empresas tienen de 6 a 30 trabajadores, las medianas de 31 a 100 trabajadores y las grandes son las que tienen más de 100 colaboradores. Entonces, la palabra pyme engloba lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Básicamente, esos son los pasos que debemos seguir para el emprendimiento. Paso número 1, determinar qué servicios o bienes voy a ofrecer. En este caso vamos a ofrecer servicios. El paso número 2, voy a detenerme y pensar, ¿voy a ser una trabajadora independiente o voy a establecer una empresa como tal, una persona jurídica, una sociedad anónima? Como tercer punto, tengo que evaluar la inversión que necesito hacer para poner en marcha mi negocio. Como cuarto punto, debo desarrollar la gestión de mi emprendimiento. Y como quinto punto, que es algo periódico que tengo que hacer cada cierto tiempo, es la evaluación y valoración de mi negocio para ver qué medidas puedo implementar para mejorarlo. Entonces, como primer paso, tengo que determinar como ingeniera topógrafa qué servicios puedo ofrecer. Entonces, esos son algunos de los servicios que ustedes pueden ofrecer. Los conocen bastante bien, que serían agrimensura, levantamiento de detalles y de curvas de nivel, replanteos, cálculo de volúmenes de movimiento de tierras, control de obras, sistemas de información geográfica, avalúo de bienes inmuebles, diseño de urbanizaciones y condominios y fotogrametría. El segundo punto es ponerme a pensar qué me queda mejor. Trabajar de manera independiente, yo como Adriana, o por medio de una empresa. Entonces, dependiendo de la decisión que tome, algunos de los trámites van a variar. Esos trámites ahorita los vamos a ver a más detalle, pero los trámites son la inscripción en el Ministerio de Hacienda para la declaración del impuesto de valor agregado, el IVA, el famoso IVA, y el impuesto de renta, la inscripción ante la Caja del Seguro Social, la adquisición de la póliza de seguros contra riesgos del trabajo, la inscripción ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio MAKE como pequeña empresa. Bueno, eso sería si trabajo como empresa. Este punto tiene un asterisco porque es opcional. Al inscribirme como una pyme, voy a adquirir unos beneficios extras. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. También tendría que hacer el registro marca, que también es opcional. Ahora les voy a detallar las razones y los beneficios de hacerlo. Y si voy a tener un local, necesito sacar el uso de suelo, la patente y el registro sanitario. Básicamente, bueno, ¿cuáles son las diferencias en que yo trabaje de manera independiente, como persona física o como persona jurídica? Como persona jurídica casi siempre se elige la figura de las sociedades anónimas. Entonces, básicamente, y lo que mucho hemos escuchado es que hay personas o hay empresas que crean sociedades anónimas solamente para poner bienes a nombre de esa sociedad. ¿Esto por qué se da? Porque si yo trabajo independientemente como Adriana, digamos, yo puedo ser una persona muy ordenada,
y tener mi cuenta bancaria a nombre de Adriana. Aquí van a salir mis gastos personales. Puedo crearme una cuenta bancaria totalmente independiente que voy a utilizar solo para las gestiones del negocio. Pero a la hora de que suceda, que llegue a suceder algún tipo de embargo, algún tipo de proceso judicial, para las entidades del Estado, aquí no hay separación de bienes. Entonces, si a mí me pueden hacer un embargo, van a agarrar tanto mi cuenta personal como la cuenta que tengo para mis negocios. Entonces, por eso es que no se recomienda mucho trabajar bajo esa figura. En cambio, si tengo una sociedad anónima, acá tengo mis bienes como Adriana y acá, completamente aparte, tengo a nombre de mi sociedad los bienes de la empresa. Entonces, si llegara a suceder una de esas situaciones, un embargo o algo similar, los entes públicos no pueden tocar esto. Únicamente pueden tocar lo que está a nombre de la sociedad. Acá es donde existe esa diferencia. Entonces, el primer paso es la inscripción ante el Ministerio de Hacienda para declarar el IVA y la renta. Lo primero que tenemos que hacer, y me voy a centrar un poquito más en esta parte de Hacienda porque es un tema muy importante y es lo primero que tenemos que hacer, nos tiene que quedar muy claro, es que todo eso se hace de manera virtual. Existe esta página ATV, que es Administración Tributaria Virtual. Entonces, en esta página, lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario. Entonces, es algo muy sencillo, ¿verdad? Mi número de cédula, mi contraseña y ya ingresamos. Posteriormente, tenemos 3 tipos de declaraciones. La primera es la inscripción en el Registro Único Tributario y después tenemos el formulario de modificación de datos en el Registro Único Tributario en caso de que necesite cambiar el domicilio, las personas que participan. Ahorita vamos a ver el primer formulario y me van a entender un poco más cuáles son los datos que pueden cambiar. Mi número de teléfono, mi correo electrónico, esas son las cosas que podríamos variar. Y como tercer formulario, tenemos el de desinscripción en el Registro Único Tributario en caso de que dejemos de ejercer esta actividad económica. Entonces, voy a mostrarles cuál es el primer formulario y cómo sería que tendremos que llenarlo. Este es el formulario de declaración de inscripción en el Registro Único Tributario que está vigente en este momento. Perdón, estamos viendo todavía la presentación. Sí, yo no estoy viendo el formulario. Tiene que darle arriba en compartir de nuevo. Ok. Y darle al formulario. Un segundito. Ahora sí. Sí, listo. Sí, ahora sí se ve. Listo, gracias. Este formulario, la primera parte es muy básica. Comenzamos con la identificación del obligado tributario, que en este caso seríamos nosotros, con el número de la cédula, el nombre completo, el domicilio fiscal, con la información del Servicio Público de Electricidad, provincia, cantón, distrito, otras señas de la dirección. Datos de notificación, los números de teléfono, los correos electrónicos, el fax, si fuera necesario. Acá ya entramos un poquito más en materia, donde tendríamos la información de la actividad económica que estaríamos desarrollando. Entonces, acá pondríamos la fecha de inicio. Entonces, si yo me voy a inscribir hoy, podría poner que voy a comenzar a ejercer mis labores mañana o el día que ya vaya a comenzar a hacerlo.
No hay problema, digamos, porque esto es toda una serie de trámites, ¿verdad? Y esto lleva su tiempo. Entonces, si yo pongo acá que voy a comenzar a ejercer como ingeniera topógrafa el día de mañana, claramente me van a faltar los otros trámites, pero ahorita cuando veamos la información de la declaración del IVA y de renta, vamos a ver que no hay problema con esto. En el código de actividad y en el nombre de la actividad, este sería el que tenemos que poner, el 742102, que son actividades de arquitectura e ingeniería. Toda esta información de los códigos está dentro de la página del Ministerio de Hacienda. Entonces, si después ustedes por su cuenta quieren entrar para revisar un poco, toda la información está ahí disponible. Igual, si después gustan, yo les puedo pasar esta información, me la piden por correo, yo les puedo pasar los datos. No hay problema con eso. Acá iría un nombre comercial si lo tuvieran. Y la dirección de la actividad económica en caso de que vaya a ser en un local, ¿verdad? Acá ponemos la información. Y si lo vamos a hacer desde nuestras casas, pues ponemos la misma información que habíamos puesto arriba. Información del representante legal. En caso de que tuviéramos la sociedad anónima, acá pondríamos la información del representante, que sería la misma que habíamos puesto al inicio sobre nosotros mismos. La dirección, la cédula, el nombre completo, el teléfono. Y los mismos datos del apoderado generalísimo sin límite de suma en caso de que hubiera. Recordemos que un apoderado generalísimo es cuando por medio de un notario público le doy permiso, valga la redundancia, a otra persona de que haga cualquier trámite en nombre mío o en nombre de la empresa. Y al ser sin límite de suma quiere decir que esta persona podría hacer cualquier cosa bajo cualquier tipo de financiamiento, de cualquier cantidad de dinero. Acá ya entraríamos en la información del régimen tributario, que tenemos estos tipos, el régimen general y el régimen simplificado. A nosotros nos correspondería el general porque el simplificado está muy tipificado. El régimen tributario simplificado son para negocios muy pequeñitos, donde generalmente son panaderías, floristerías, son negocios que solo tienen un local, que no tienen más, y que se dedican a cosas muy específicas. Entonces, en este caso, a nosotros no nos corresponde. Y además, ellos tributan por las compras que realizan anualmente y no por las ventas que realizan. Ahí es donde está la diferencia. Acá, en este apartado dice clasificación de impuestos. Entonces, en este caso, nos corresponderían los dos primeros, que sería el de renta y el del IVA. Porque si lo pueden ver acá, estos ya son de actividades muy específicas que no nos estarían atañendo a nosotros. El método de facturación. Tenemos diferentes métodos. Esto depende también del sistema que vayamos a adquirir para realizar la facturación. Hay empresas que brindan software especializado que hay que pagarles a esas empresas para que nos den el servicio. Hay también una aplicación gratuita del Ministerio de Hacienda, que sería este que está acá. Entonces, tal vez para comenzar y para aminorar un poco los costos, ¿verdad? Podríamos intentar con ese sistema, a ver cómo nos va. Mucha gente utiliza ese. Y bueno, ya acá serían las firmas y que declara bajo fe y juramento que toda la información suministrada es real. Ese sería este formulario. Si lo ven, es bastante sencillo. Y el de modificación es básicamente esta misma información, pidiendo hacer algún ajuste de la información que ya tenemos. Me dicen, no ven la presentación, ¿verdad? Tengo que volver a hacer dejar de compartir y seleccionar. Exacto. Ok. ¿Ahora sí? Listo. Listo, gracias. Acá
Después tenemos lo que es el catálogo de bienes y servicios, el famoso CABIS, que es un catálogo que empezó a regir el 1 de diciembre del 2020. Este es un catálogo muy, muy grande que tiene el Ministerio de Hacienda para todos los bienes y servicios que a ustedes se les ocurra que se puedan vender y comerciar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se hace la búsqueda, porque sí conozco personas que se dedican a diferentes actividades profesionales y a veces les cuesta un poquito encontrar el código. Este código se utiliza para emitir las facturas electrónicas. Es un código que contiene 13 dígitos y lo vamos a ver acá. Yo hice la búsqueda en la página, igual del ATV, y acá se puede buscar por palabra clave. Entonces me salió una variedad bastante amplia de servicios y bienes. Acá seleccioné servicios de topografía y acá me fue saliendo un menú y fui seleccionando de a poquitos cuál era la que nos correspondía como ingenieros topógrafos. Entonces es esta última línea que dice servicios de topografía con un IVA del 13%. Y acá en los cuadritos de abajo nos sale el resumen del código de 13 dígitos, cuánto sería el porcentaje del IVA y cuál sería la descripción de los servicios que estaríamos facturando. Como segundo, el IVA, hay que hacer creo que eso, ahorita lo vamos a ver, disculpen. Vamos a seguir con el impuesto de renta, ahorita vamos a devolvernos al IVA. El impuesto de renta, con la entrada en vigencia de la nueva ley, el periodo fiscal es igual al año calendario. Entonces, va del 1 de enero al 31 de diciembre y este es el primer año donde esto aplica. Y entonces, a partir de ahora, el 15 de marzo de este año, falta poco menos de un mes, hay que hacer la declaración del impuesto de renta. Y así sucesivamente cada año. Los tramos del impuesto de renta anuales son estos también para que vean la diferencia de si trabajo como ingeniera topógrafa, persona física, o si trabajo por medio de una persona jurídica. Entonces, si lo vemos en la parte de personas físicas, tenemos que las rentas que van de 0 a 3.742.000 anuales están exentos del impuesto de renta. Si van de 3.742.000 a los 5.589.000, tengo que pagar un 10%. Si tengo un exceso de 5.589.000 a 9.322.000, debo pagar un 15%. Y si tengo un exceso de 9.322.000 a 18.683.000, un 20%. Y ya sobre ese monto sería un 25%. Recordemos que eso no quiere decir que si yo tengo una renta a 20 millones, es que tengo que pagar un 25% sobre esos 20 millones, sino que efectivamente tenemos que ir calculando esos pequeños tractos. Entonces, si son 20 millones, de 20 millones a los 18.683, saco el 25%. Y luego de los 9.322.000 a los 18.683, saco el 20%. Y en la suma de todo eso es lo que yo tengo que tributar. En cuanto a las personas jurídicas, las rentas que van hasta los 5.157.000, la tasa que aplica es un 5%. De ese monto a los 7.737.000 aplica un 10%. De los 7.737.000 a los 10.315.000 aplica un 15%. De ese monto a los 109.337.000 aplica un 20% y sobre ese monto ya estaría aplicando un 30%. Esos porcentajes están actualizados a la fecha. En cuanto al impuesto sobre el valor agregado IVA,
La recaudación de este impuesto debe ser por medio de este formulario, el D-104, que también está dentro de la página del Ministerio de Hacienda, ahí se puede descargar. Y debe ser presentado y pagado durante los primeros 15 días naturales del mes siguiente. Eso tengo que hacerlo todos los meses al 15 del mes siguiente. Entonces, si resulta ser que en un mes yo no hice ninguna factura, no hay problema, yo no tengo que pagar, pero siempre tengo que hacer la presentación del formulario, aunque lo presente todo en cero. Siempre, siempre tengo que hacerlo. Y bueno, lo que les decía acá, eso se llena directamente en la página de ATV. Es un proceso muy sencillo. Ya pasando al segundo paso, valga la redundancia, que sería la inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro Social, igual acá, dependiendo si voy a trabajar independientemente o como patrono. Como patrono puede ser bajo dos modalidades, como persona física o como sociedad, como empresa. Entonces, los trámites que debo hacer son diferentes. Si voy a estar como trabajadora independiente, necesito llenar el formulario correspondiente que está en la página de la Caja del Seguro Social. Tengo que sacar una cita para hacer una entrevista. Tengo que entregar la documentación y realizar esa entrevista con el funcionario de la Caja del Seguro Social. Como patrono, debo llenar un formulario que va a ser diferente al que tendría que llenar como trabajadora independiente. Tengo que entregar la documentación, igual tengo que realizar la entrevista. El inspector de la caja es el que va a realizar la primera planilla de mi negocio con base en la información que yo le voy a dar. Yo le voy a decir que tengo 3 empleados, que ellos tienen X jornada, que a cada uno le voy a pagar X monto. Entonces él se encarga de incluir toda esa información en el sistema. Y ya después, cada mes, yo estaría encargándome, o bueno, la persona, tal vez otra persona que trabaje conmigo, estaría encargándose de incluir la planilla cada mes dentro de la información de la oficina virtual de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este proceso inicia a partir del día 26 de cada mes o el día hábil siguiente y se extiende hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Es importante acá indicarles que como patrono, el inspector hace la planilla y él en cualquier momento puede llegar al negocio o al local para entrevistar a los empleados y corroborar que la información que yo haya declarado sea cierta. En caso de que no sea cierta, de que tal vez yo di datos erróneos en la cantidad de empleados que tengo o en el salario que les pago, el inspector puede realizarme una planilla adicional. Entonces ahí él estaría incluyendo toda esta información que yo no declaré. Y como trabajador independiente, el sistema de la caja automáticamente cada mes le va a estar haciendo la factura. Nosotros no tenemos que incluir la información cada mes, sino que lo hace de manera automática. Entonces, a la hora de hacer la entrevista, se le da al funcionario de la caja un aproximado de cuántos serían mis ingresos mensuales. Una duda muy frecuente es sobre qué pasa si tengo empleados por horas o si tengo empleados solo los fines de semana. Resulta ser que solo 3 días a la semana hago giras lejos de mi centro de trabajo normal, o resulta ser que este mes no tuve tantos trabajos, entonces habíamos acordado que trabajáramos por horas, entonces pues no trabajaron el mes completo conmigo. Entonces, ¿cómo hago el reporte ante la caja para la planilla? Existe algo que se llama salario inferior a la cotización mínima y salario corregido, conocido como base mínima contributiva. ¿Qué significa esto? Esto significa que la Caja del Seguro Social tiene una base mínima contributiva diferenciada para el cálculo de las cuotas obrero-patronales. Para el cálculo del seguro de enfermedad y maternidad, que es el SEM, sobre un monto mínimo de 297,044 colones
Y para el cálculo de invalidez, vejez y muerte IBM, sobre un monto de 278.030 colones. Esos montos igual están actualizados al día de hoy. E implica que cualquier salario que yo incluya menor a esos montos, el sistema automáticamente me va a ajustar lo que les tengo que pagar a la caja de esas dos cuotas de esos empleados. Las únicas excepciones que estaría tomando en consideración el sistema y la caja serían esas tres que vemos abajo. Si tenemos una cesantía o ingresos de nuevos trabajadores en periodos intermedios del mes, entonces tal vez ellos entraron el 20 del mes, entonces solo este mes, digamos en febrero, si entraran el 20, solo les voy a reportar 8 días, pero es porque efectivamente ellos trabajaron solo esos 8 días y ya el siguiente mes van a trabajar el mes completo, por decirlo de alguna manera. O si dejaron de trabajar el día de hoy, y entonces solo trabajaron conmigo 18 días, el resto del mes ya no. Entonces, en esos casos, uno cuando llena la planilla tiene que poner las fechas de ingreso y la fecha de finalización de la relación laboral que tenemos. Entonces, el sistema sí lo va a reconocer como tal. La segunda situación de excepción serían los reportes de incapacidades o permisos sin goce de salario que abarcan más de 15 días. Igual, cuando hacemos la planilla tenemos que indicar si alguien está incapacitado y las fechas en las que estuvo incapacitado, y el sistema lo reconocería como tal. Y la última excepción sería cuando se tenga un trabajo simultáneo con varios patronos o con patrono y seguro independiente percibiendo salarios e ingresos inferiores con todos o algunos de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es una persona que, que trabaja conmigo medio tiempo, todos los días, pero medio tiempo, y tal vez yo no llegue a esos salarios mínimos de la base mínima contributiva y trabaja con otra empresa, con otra persona, en ese otro medio tiempo trabaja en las tardes con esa persona, entonces la suma de los dos salarios reportados tendría que darle mayor a ese monto. Pero si no se dan estas tres situaciones, alguna de esas tres situaciones, el sistema automáticamente me va a corregir la contribución de la cuota que me van a cobrar por ese trabajador. El tercer paso sería la póliza de seguros que tengo que adquirir con el IMSS. Esta póliza de riesgos del trabajo protege a mis trabajadores de que sufran un riesgo de trabajo brindándoles asesoría médica quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación para reincorporarse a la sociedad y a sus labores. Además, brinda un subsidio económico durante el periodo de incapacidad temporal y una indemnización en caso de que esta incapacidad sea permanente o que suceda un fallecimiento del trabajador. Existen diferentes tipos de pólizas. Entre todas ellas, las que nos podrían servir a nosotros sería alguna de estas dos que les puse acá. La RT general son las pólizas permanentes o de periodo corto adquiridas por personas físicas o jurídicas en su condición de patronos para asegurar tanto a los trabajadores como a nosotros mismos como patronos. Y está la RT independiente, que son pólizas permanentes o de periodo corto, pero para trabajadores independientes, en caso de que deseáramos trabajar bajo esa modalidad. Y esta segunda es un aseguramiento voluntario. Y como requisito tendríamos que estar ya registrados ante el Ministerio de Hacienda como contribuyentes, que fue el paso primero que vimos hace unos minutos. Para realizar este trámite del aseguramiento, el patrono deberá remitir al IMSS cada mes la planilla indicando los datos básicos de sus trabajadores, que serían el número de identificación, el nombre, apellido y la cantidad de días que elaboraron durante el mes y el salario percibido. Y las planillas deben reportarse por mes vencido en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Como cuarto punto, y este era uno de los que les comentaba que era opcional, es la inscripción en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, como PYME. Ese es el loguito que tenemos en este momento
para la identificación de las pymes. Probablemente ustedes lo hayan visto. Entre los requisitos se tiene la presentación del formulario PYME, que igual está en línea en la página del MEIC, el pago de cargas sociales y estar inscrito en la caja, ya sea como trabajador independiente o como patrono. Como podrán ver, cada vez que vamos avanzando, los pasos que están posteriores requieren que hayamos ya tenido los primeros registros, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir este orden que les estoy indicando, porque acá ven que también se necesita estar al día con las obligaciones tributarias y tener la póliza de riesgos de trabajo vigente. Los registros, los beneficios de registrarnos como pyme son los siguientes: tener acceso a los recursos de financiamiento por parte del FODEMIPYME y del Sistema de Banca para el Desarrollo. Esto lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle. Servicios de desarrollo empresarial y asistencia técnica por medio del INA y otras instituciones que conforman la red de apoyo PYME, que ellos nos pueden dar capacitación y orientación, asesoría, dependiendo del tipo de negocio que queremos establecer. Acceso a los recursos del Fondo ProPyme para innovación y transferencia tecnológica. Bueno, en este caso no nos aplicaría, pero se los quise dejar ahí para que tuvieran conocimiento. Y beneficios del programa de compras públicas PYME, según lo establecido en la legislación de contratación administrativa. Si quisiéramos el día de mañana participar dentro de las licitaciones del gobierno, existen también una normativa diferente y hay unos beneficios también a la hora de licitar con el gobierno cuando se trata de pymes. Como quinto paso, y eso también es opcional, es el trámite del registro de marca, que a título personal yo se los recomendaría si tuvieran la oportunidad, porque esto me permite posicionar mi marca y evitar que otras personas u otros negocios hagan un nombre parecido y se puedan robar mi clientela. Y ojalá y se dedicaran a algo parecido, entonces podría generar confusión entre mis posibles clientes. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que se hace el registro de marca. Ese trámite se hace ante el registro de la propiedad industrial. Dura aproximadamente 6 meses y el costo es de $50 por cada clase o categoría de servicio o producto que se registre, las publicaciones en la Gaceta y los timbres que haya que pagar. El sexto paso es el local, para lo cual ocuparíamos el uso de suelo, patente y registro sanitario. Esto, como les repito, en caso de que tuviéramos algún local que vayamos a alquilar, tal vez en un mediano plazo. El primer trámite sería el uso del suelo, que deben tramitar en la municipalidad donde se encuentra el local. La duración del trámite va a variar según cada municipalidad, pero dura aproximadamente unos 8 días hábiles. Y los costos también varían según la municipalidad. Sin embargo, lo único que hay que pagar son las copias y las certificaciones que les estarían pidiendo en cada una de las municipalidades. El siguiente paso sería el permiso sanitario de funcionamiento, que todo local debe tener uno, porque esta es la manera en que se puede regular y clasificar con criterios sanitarios y ambientales la actividad y su incidencia en la salud de las personas y el contexto inmediato. Este trámite se hace ante el Ministerio de Salud. Tiene una duración que varía dependiendo del riesgo de la actividad que ejercemos. Dentro del riesgo A y B se tienen 5 días hábiles de duración y para las del riesgo C se tramita de manera inmediata. El costo varía igual dependiendo del tipo de riesgo de nuestra actividad. En caso de nuestra actividad como ingenieros topógrafos, el grupo que nos corresponde de riesgo sería el C, riesgo bajo. Presenta un riesgo sanitario y ambiental bajo, por lo que la integridad de las personas y el ambiente eventualmente no se ven afectados. Entonces, si lo vemos en el último punto de los costos, dice que el riesgo C tiene un costo de $30,
Y si estuviéramos anotados como pymes y emprendedores, tendríamos un costo de 20%. El tercer punto sería la patente municipal, que cualquier actividad lucrativa requiere una patente o licencia por parte de la municipalidad donde se encuentra ubicada la actividad económica. Y los requisitos igual dependerán de cada municipalidad, de acuerdo a su legislación y disposiciones administrativas. La duración es de 5 a 10 días hábiles para obtener la patente, y el costo va a depender de la actividad económica que estemos haciendo, del tamaño de la propiedad, de la fecha de inscripción. Entonces eso sería un poquito variable. Hasta ahí llegamos con la parte que son los requisitos mínimos que ocupamos dentro de nuestro país para poder ejercer una actividad económica. Ahora vamos a pasar a determinar la inversión que necesitaremos para ejercer nuestra actividad económica profesional. El primer paso será la incorporación al CEFIA. Después, esos son algunos que se me ocurrieron, ¿verdad? Posiblemente haya otro tipo de inversión o de bienes y tecnología que deseen y necesiten adquirir, pero eso es como lo básico que se me ocurrió. Sería adquirir una computadora y un software necesario para poder hacer todo el procesamiento de la información. Equipo topográfico como la estación total, antenas GNSS, drones, insumos como tacas de madera, estacas, pines, clavos, cinta, mazo, machete, pintura en spray, materiales para hacer mojones, el equipo de protección personal, bloqueador solar, las mangas, la ropa adecuada para trabajar en campo, lentes de sol, gorros, sombreros, zapatos especiales, repelente, chaleco, cascos. Podemos tener también la necesidad de contratar asistentes. El pago de todos esos trámites que ya vimos, y podríamos también necesitar vehículo, combustible y viáticos en caso de tener que hacer giras o que sean trabajos que tengamos que hacer muy lejos del lugar donde normalmente habitamos. Entonces también tendríamos que incluir esos costos. Algunas de las opciones de fuentes de financiamiento que tenemos en este momento disponibles son las tarjetas de crédito de uso personal, las que están a nuestro nombre. Si queremos comenzar, podemos comenzar a adquirir esos insumos, tal vez con nuestra propia tarjeta de crédito. Préstamos bancarios o con entidades financieras, que serían préstamos personales. Préstamos familiares o con personas conocidas que nos puedan apoyar de momento para comenzar nuestro negocio. Tenemos también la Red Nacional de Incubación y Aceleración, que nos pueden brindar un capital semilla. Del punto 4 para abajo, el 4, 5 y 6 requieren que estemos inscritos como pymes en el MAKE. Entonces acá es donde entra un poquito la parte también de los beneficios de estar inscritos en el MAKE y hacer todo este proceso. Porque a la hora de tramitar con el 4, 5 y 6, ellos van a verificar que estemos dentro del listado de pymes del MAKE. Entonces, la Red Nacional de Incubación y Aceleración también nos puede brindar asesoría y capacitación a la hora de incubación. Es cuando quiero empezar mi negocio apenas, y aceleración es cuando quiero tener un crecimiento, ya lo inicié, ya tengo cierta estabilidad, entonces ya quiero meterle un poco más. Entonces ellos nos pueden ayudar en esa parte. Como quinta opción tenemos el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, FOFIDE, en donde todos los bancos nacionales deben destinar un 5% de sus utilidades anuales para brindar este tipo de financiamiento específico para las pequeñas empresas. Y aparte, tenemos el Fondo de Desarrollo de la Pequeña, Micro y Mediana Empresa, FODEMIPYME, que es exclusivamente del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que también está destinado al financiamiento de las pequeñas empresas. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la gestión del emprendimiento. Ese momento que tal vez a muchos nos ha pasado, que nos ponemos a pensar, mira, si me pongo a trabajar por mi cuenta, ¿cómo será? ¿Qué tendré que hacer? ¿Será que me animo? ¿Será que será muy riesgoso? ¿Cómo
cómo doy el paso. Entonces esas son las herramientas de las que les voy a hablar un poquito para la gestión del emprendimiento como tal, del negocio. Acá igual es muy importante la determinación de que si voy a trabajar sola o si tal vez voy a trabajar con compañeros, con amigos, con familiares que tal vez se dedican a lo mismo o que todos hemos tenido ese pensamiento de que queremos trabajar por nuestra propia cuenta, que queremos intentarlo. Entonces, si trabajamos en conjunto, podemos dividirnos esas tareas que están acá y si no, pues a mí misma me va a tocar hacer absolutamente todas estas tareas que igual de a poquito se va aprendiendo y se va adquiriendo la experiencia y se va mejorando en el proceso. Tendríamos que ver los temas de gerencia, de recursos humanos. En la parte de recursos humanos iría toda esta parte de la gestión de las planillas, de los salarios, de las incapacidades, si fuera el caso, vacaciones, ascensos, y las contrataciones. En el caso de la gerencia sería siempre estar un paso más adelante, ¿verdad? Buscar a los posibles clientes, ver qué giro le debo dar a mi negocio para mejorar, para abrir más mercado, para, ver qué puedo hacer para que mi negocio siga creciendo. En la parte de finanzas, debemos procurar llevar una contabilidad al día, porque si nos esperamos a que termine el mes para comenzar a revisar las facturas y revisar los pagos y las entradas que tuvimos, probablemente se nos pueda hacer mucho enredo a la hora que tengamos que hacer la presentación del IVA, ¿verdad? Entonces sería bueno que todos los días o por lo menos por semana se vayan haciendo todos esos registros para no tener que correr al final. También es necesaria la parte de mercadeo publicidad. Aquí tendríamos que determinar también, una vez elegidos los servicios que vamos a ofrecer, en dónde vamos a promocionarnos. Entonces, si nos vamos a promocionar en el barrio, si voy a acudir a mi familia, a mis amigos, a mi red social más cercana, ¿verdad? Que a mis tías, a mis abuelos, al conocido del conocido. Entonces, así de a poquitos podemos ir haciendo una red de contactos y entonces así de a poquitos se van a acordar, mira, Adriana se dedicaba a eso, le voy a llamar, le voy a decir que si me puede ayudar. Entonces, es muy importante hacer ese tipo de contactos de redes. También podríamos publicitarnos de manera electrónica, ¿verdad? Igual, en esos días con la tecnología es ahora muy fácil. Por medio de las redes sociales los negocios tienen mucho auge por medio de esto y a veces es casi gratuito. Entonces, si vamos a abrir un perfil de empresarial, intentar mantenerlo al día, sacar publicaciones, atender los mensajes que nos lleguen de manera oportuna, ¿verdad? No que si nos llegó hoy, lo voy a atender hasta pasado mañana, porque ya eso se puede ver un poquito mal y tal vez la persona que me escribió ya pierda el interés o ya haya conseguido a otra persona que le brinde el servicio. Entonces es importante también estar muy pendiente de eso. Y como último punto, siempre es importante mantener la innovación de lo que hago, como les digo, de este trato, ojalá un trato personalizado con cada uno de mis clientes para que se acuerden de mí, para que se sientan a gusto, que trabajemos de manera muy amena y recomiende a sus personas cercanas también mi trabajo. Ya para ir cerrando, es necesario siempre hacer una evaluación de lo que estoy realizando y más que todo en un emprendimiento que al inicio tal vez pensamos que va a ser así y va a crecer el negocio y no siempre va a ser así, sino que como esta imagen que les puse acá, puede ser que vaya subiendo y otras semanas vaya bajando y luego vuelva a subir un montón y luego vuelva a bajar. Entonces, el punto es siempre mantener la buena actitud, el mantenernos siempre en la innovación, mente positiva, qué alternativas puedo implementar para mejorar mi negocio, qué puedo dar de más, qué puedo hacer, seguir estudiando, intentar nuevas cosas.
Y como recomendaciones, la número 1 sería hacer bien las cosas desde el inicio. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que las personas se sienten a gusto cuando compran o cuando contratan a una empresa o una persona que está en regla. Entonces sí les recomendaría, si tienen la oportunidad, de que realicen esos trámites que les expliqué antes de comenzar a trabajar, o al menos antes de empezar a trabajar un poquito más formalmente, un poquito más para ampliar el horizonte, para también ir creando una reputación como emprendedores. Ser realistas, iniciar en pequeño con los sueños e ir creciendo de a poquitos, tener paciencia, ser perseverantes, tener una planificación y una organización desde el inicio de su negocio y, como ya les indiqué también, estar innovando y reinventarse para que siempre podamos ofrecer algo mejor y mejor cada día a nuestros clientes. Y cierro con esta frase de Steve Jobs, que sería: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Como reflexión. Y hasta acá sería la presentación.